Mamá, ¿me das permiso para ir de paseo con mi novio? No, hija. Mamá, ¿es que desconfías de mí? No, de ti no. Entonces, ¿no confías en mi novio? Tampoco. Pues entonces, ¿de quién desconfías? De los dos, hija, de los dos. Ante todo, ser prudentes y no ponerse en ocasión de pecar. Dice un refrán español: el hombre es fuego y la mujer es estopa. Viene el diablo y sopla. Si aún no has escuchado los 8 mandamientos anteriores de la ley de Dios, al final de este video los encontrarás. Y recuerda dejar tus intenciones en los comentarios. Oraremos por ti. Noveno mandamiento de la ley de Dios: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Para comenzar, el noveno mandamiento nos remite al sexto mandamiento y a la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. El sexto mandamiento regula la conducta sexual en cuanto a los actos, mientras que el noveno tiene la misma función, pero en cuanto a los pensamientos y los deseos, al expresarse como no desearás o no consentirás. La idea que subyace aquí es que generalmente la idea, el deseo, conduce al acto concreto, razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue lo suficientemente claro al respecto cuando dijo que todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Y no solo es ofensa contra este mandamiento desear a la mujer ajena, sino también consentir pensamientos o deseos deshonestos hacia cualquier persona. Ahora, recordemos que socialmente en la época de la redacción del Decálogo, todo se dirigía a los hombres, por lo que su equivalente en femenino sería algo así como: no desearás al hombre ajeno. Por otro lado, al incluir el deseo de otras personas en general, encierra ofensas como la pederastia y el incesto. La cuestión de los deseos y pensamientos se basa en que el cristiano auténtico no es hipócrita, sino que ha alcanzado el equilibrio entre lo que se vive y lo que se piensa y se dice. Esto significa que el ser cristiano no es solamente fijarse en lo exterior, sino en vivir la congruencia entre el interior y lo externo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo condenaba durísimamente la hipocresía. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre! En otro orden de cosas, el Catecismo, en su numeral 2529, especifica que el noveno mandamiento nos pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne, donde el término concupiscencia puede a veces ser difícil de comprender. Sin embargo, el mismo Catecismo lo define de manera simple, como una forma apasionada del deseo que conduce a contrariar a la razón humana, con lo que se desordenan las facultades morales del hombre y como consecuencia se le incita a cometer pecados. Por lo tanto, el concepto está vinculado a la moral y alude al anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales, alejados de lo espiritual o de lo profundo. La concupiscencia, en definitiva, es la tendencia a incurrir en el pecado.
Luego, cuando se habla de la pureza de corazón, también se quiere decir que debe someterse a la voluntad, a la recta razón, los pensamientos y deseos, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Ahora es importante aclarar que no es lo mismo sentir que consentir. Lo primero muchas veces no depende de nosotros, pues puede ser una reacción puramente fisiológica involuntaria. Pero consentir, aceptar y regocijarnos con el pensamiento impuro siempre depende de uno. El pecado está en consentir, no en sentir, pues el cuerpo es el que siente, pero el alma es la que consiente. Así, la pureza de corazón a la que se refiere la sexta bienaventuranza invita a observar radicalmente el noveno mandamiento, pues al purificar el corazón de todo vínculo con el mundo y con el mal, dice San Buenaventura, volverá a ser la pura y límpida imagen de Dios que era al principio, y en la propia alma, como en un espejo, la criatura podrá ver a Dios. Y no nada más en la propia alma, sino al contemplar a nuestros semejantes con nuevos ojos, sin mancha, reverenciamos a las criaturas, lo que es grato a Dios. El fundamento de esto viene de la certeza de que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que merece todo el respeto en pensamiento y en obra. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre, siempre nuestros pensamientos. ¿Qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2514, dice: San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia: la de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. En el numeral 2516 dice: en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero, en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado, es una consecuencia de él, y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. En el numeral 2530, dice: la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. Un joven se quejaba a su director espiritual de que le asaltaban pensamientos impuros. ¿Puedes tú impedir que los pájaros vengan a algún árbol cercano a tu casa?, le preguntó el director. No, padre. Muy bien, pero sí puedes impedir que se detengan a hacer el nido. Esto ocurre con los malos pensamientos. Pueden venir a cualquiera y tú no puedes impedir que vengan también a ti, pero sí puedes impedir que sean pecado, no dejándoles que se detengan en tu mente. Para lograr liberarse de los pensamientos impuros, lo adecuado es no buscarlos y no dar nunca ocasión de ellos. Vigilar qué miramos, dónde posamos nuestra vista, dónde anda nuestra imaginación. Si quitamos de la televisión rápidamente imágenes indecentes cuando aparecen en la televisión o en alguna película, si nos informamos de qué vamos a ver o leer.
Y si vienen, en cuanto te des cuenta, di interiormente: Jesús mío, misericordia. Virgen Santísima, ayúdame. José Castísimo, ruega por mí. Y pon el pensamiento en otra cosa. Y si te cuesta mucho, reza un Ave María bien rezada. Y si por desventura consientes estos pensamientos, no te preocupes. Confiésate y vuelve a empezar en la lucha. ¿Qué nos enseña el 6º y el 9º mandamiento? No cometerás actos impuros, ni consentirás pensamientos ni deseos impuros. Valorar y respetar nuestro cuerpo como don de Dios, guardando siempre la pureza, para así vivir en el verdadero sentido de la sexualidad en el matrimonio o en la vida célibe. La purificación del corazón. Jesús advierte: dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Dios quiere que seamos limpios por dentro. Dijo Jesús en aquel tiempo a sus discípulos: ¿también sois vosotros todavía incapaces de entender? ¿No sabéis que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa a la cloaca? Por el contrario, lo que procede de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Pues del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, actos impuros, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro. Pero el comer sin lavarse en las manos no hace impuro al hombre. Mateo 15, del 15 al 20. Como la naturaleza siente el hormigueo de las pasiones, hay que buscar la raíz del pecado para combatirla. Y la raíz se encuentra en el corazón. La pureza se vive en el cuerpo, pero se vive sobre todo en el alma. Por eso la lucha contra la concupiscencia pasa por la purificación del corazón, y Dios quiere que seamos limpios y castos por dentro. En primer lugar, el 9º mandamiento prohíbe los pecados internos contra la castidad, los pensamientos y deseos impuros. Luchar contra la tentación. Tentación no es lo mismo que pecado. No debe sorprendernos. No hay que perder la paz y la alegría. Las tentaciones contra la castidad no son pecado, sino incitaciones al pecado. Serían pecados si la voluntad se complaciera en ellas, pero no lo son si la voluntad no consiente y las rechaza. Proceden de las malas inclinaciones, sugestión del demonio o del mundo que nos rodea. No debe sorprendernos, pero sin obsesionarnos, hay que rezar para ser fuertes y rechazarlas con prontitud. El que resiste a la tentación crece en amor a Dios y se hace fuerte por dentro con la fuerza de Dios que da su gracia para vencer. Cuando surgen dudas de si una cosa es o no es pecado contra la pureza, se pregunta a personas competentes, padres, sacerdotes, para formarse y tener paz. En estos casos sucede lo que con las moscas en verano cuando se posan tan molestas en la casa. El que se posen no depende de nosotros depende el ahuyentarlas. Si en el momento de la tentación podemos decir sinceramente: he hecho lo posible por quitármela de encima, no hay que perder la paz y la alegría. Decía el padre Lorín en su libro Para salvarte: para vencer los malos pensamientos que importunan, lo mejor es despreciarlos y distraerse con otra cosa. La mejor arma contra un mal pensamiento es otro pensamiento que sea bueno. Ponte a silbar o a cantar. Lee un libro. Coge un lápiz y ponte a hacer una multiplicación de muchas cifras. Y si no tienes lápiz, pues hazla mentalmente. Piensa en algo concreto, totalmente distinto. Aunque sea un absurdo, por ejemplo,
Piensa en formar un equipo de fútbol con los 11 hombres más gordos que conozcas. Piensa que les arbitras el partido o que eres el árbitro de un partido internacional o que estás practicando un deporte que te entusiasma. Algo que te absorba el entendimiento, por ejemplo, imaginarte las 10 catedrales más bonitas que conozcas, llamar por teléfono a un amigo, etc. Incluso podrías también pensar, ¿y si muriera ahora mismo, a dónde iría? El caso es ocupar la mente en algo concreto. Y si puedes emprender una ocupación que te absorba toda la atención, todavía mejor. Quizás pueda ayudarte el que salgas a dar una vuelta para distraerte. En fin, tú búscate alguna triquiñuela para borrar de tu imaginación ese pensamiento que te está molestando. El pudor y la modestia. La pureza está defendida por el pudor, virtud que es parte potencial de la templanza. El pudor rechaza mostrar lo que debe permanecer velado. Conduce a la modestia que regula gestos corporales y mantiene la reserva. Custodia la intimidad de la persona y enseña sobre todo delicadeza. Campaña por la pureza. La pureza cristiana exige el saneamiento del clima actual de la sociedad y el cristiano tiene que luchar contra la permisividad de las costumbres, que es resultado de una concepción errónea de la libertad. Aún con independencia de la fe, el hombre no puede dejarse arrastrar por ese erotismo difuso que impregna tantos espectáculos indecorosos de televisión, cine, teatro, internet, etc., porque atentan contra la dignidad humana. Podría decirse lo del sabio: cuantas veces estuve con los hombres, volví menos hombre. Con mayor razón el cristiano ha de trabajar para que los espectáculos sean limpios y no ofendan a Dios. El esfuerzo en favor de la castidad o pureza que Dios protege con el 6º y 9º mandamientos significa contribuir a que los hombres y las mujeres sean más capaces de sí mismos y ayuda a purificar y elevar las costumbres de los pueblos. Si no se vive la pureza, las personas y los pueblos se embrutecen viviendo como bestias. Medios para vivir y crecer en pureza. Se puede alcanzar y mejorar la pureza interior mediante la oración. La pureza siempre hay que pedirla, con la pureza de intención que busca cumplir en todo la voluntad de Dios, y cuidando la imaginación y la vista junto con los otros sentidos para poder rechazar cualquier complacencia en los pensamientos impuros. Y hablando de la imaginación, seguramente alguna vez habremos escuchado una estación de radio en la cual de pronto se mete una onda de electricidad que no nos permite escuchar nuestra canción favorita. Esto sucede en la vida real con la imaginación. Podemos tener muy claro nuestro fin, pero de pronto, al ver una imagen, nuestra imaginación empieza a meter ruido en nuestro cerebro y puede suceder que de un momento a otro perdamos contacto con nuestra inteligencia y con Dios. Y seguramente terminemos haciendo las locuras que nuestra imaginación nos dice, con las consecuencias que ello nos traiga. La imaginación es una herramienta maravillosa, un don de Dios al que debemos en gran parte el desarrollo científico, artístico y tecnológico del mundo. Pero desatada es un verdadero peligro. Con la imaginación puede convertir un ruido en la oscuridad en una historia de terror. Puede convertir una fotografía en una historia de lujuria y sensualidad. O puede convertir un error humano en un verdadero drama, pues no mide, no se limita, inventa y juzga a su antojo.
puede también hacer ver correcto lo que no es. No en vano Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa. La imaginación fuera del control de la inteligencia puede hacernos ver como atractivas algunas cosas que no lo son en realidad. En el 9º mandamiento, Dios nos aconseja que pongamos riendas a nuestra imaginación y que no permitamos que se desboque ante cualquier estímulo que reciben nuestros sentidos. Es importante a cualquier edad y estado de vida cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos para no caer en tentación. Cuando se busca el placer sexual como un fin en sí mismo, es decir, buscarlo fuera del marco natural deseado por Dios, se pueden cometer pecados contra este mandamiento. Por lo tanto, los pecados que atentan contra el 9º mandamiento son actos internos, por la cual generalmente son pecados de pensamiento que alientan deseos, imaginaciones, recuerdos, emociones, con el fin de procurar un placer sexual. Estos deben ser consentidos, que significa que van más allá de una simple impresión de placer de algo que pasa por la mente sin haberlo deseado o buscado. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Recuerda que suscribiéndote a este canal y tocando la campanita podrás recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido. Dale un me gusta y comparte este video. Que Jesús, María y José te bendiga.